Mora. Mi nombre es Adriana Osorio, yo soy egresada de la Universidad del Norte. Estoy dedicada a las terapias alternas más o menos desde el 2000. Trabajo en Medellín y también en Bogotá. Llevo más o menos 3 años aquí. Bueno, el tema de hoy es alteraciones del sueño, que es una consulta muy frecuente en nuestros pacientes, especialmente en los adultos mayores, aunque también se puede presentar el insomnio en niños, se puede presentar en adolescentes. En esta semana tuve una niña con problemas de sueño por lo que está sucediendo en los colegios, lo que llaman el matoneo, o sea, que agreda a la niña verbalmente y le está generando trastornos de comportamiento y le está dando alteraciones del sueño en ella. En las terapias alternas, nosotros, como decía el señor, siempre hacemos un manejo integral del individuo, o sea, no nos quedamos solamente con el síntoma, sino miramos a ese ser de forma holística, que está conectado a su cerebro y su parte orgánica, todo está en conjunto. Entonces hacemos un manejo integral y miramos por qué ese individuo tiene insomnio. No voy a hablar del insomnio porque ustedes saben de eso, me imagino que tienen conocimiento. Vamos a hablar del enfoque a nivel natural. Entonces, vamos a hablar un poquito de la farmacología, de los medicamentos que se han utilizado para las alteraciones del sueño. Entonces hablaremos de la valeriana. La valeriana, llamada comúnmente, le han llamado la hierba de los gatos, alfeñique. En la alta antigüedad le llamaban la valeriana fu o fai. Decían que era por su olor característico que expelía la planta. Y en el continente, en el viejo continente de los europeos, imagino que decían fu o fai, por el olor que expelía la planta. Bueno. La valeriana pertenece a la familia Valeriaceae y la más conocida es la valeriana officinalis. ¿Qué se utiliza de la planta para preparar el medicamento? Se utilizan las raíces y los rizomas, o sea, la parte, digamos, subterránea de la planta. Y la planta es como las ven aquí, de tallo largo y la flor. Vamos a hablar un poquito, no me voy a enfocar mucho en la química, sino lo que nos interesa más es como la farmacología, o sea, las acciones farmacológicas de la planta. Se dice que dentro de la composición química, la más característica son unos esteroides iridoides, que se llaman valeprodratios. De ellos, los más conocidos son el valtrato y el isovaltrato, que dice que representa casi el 90% del contenido. Se dice que esa composición se encuentra en la planta fresca y si la planta es sometida a temperaturas por debajo de 40 grados, ella mantiene esta composición, pero es muy inestable. Dicen que es muy inestable si se somete al calor, a altas temperaturas, al frío, y se transforma con facilidad a valtrines, que también dicen los autores que también es activa. En otra parte, la parte que constituye la valeriana es un aceite esencial. Ese aceite esencial está formado por monoterpenos, entre ellos se encuentran los ésteres de bornilo, cafino, penino. Dice que son una especie de hidrocarburos. Están también los estiqueperquenos, el varenal, la varenona y otros no volátiles. El más conocido es el ácido valerénico, que es uno de los constituyentes muy importantes de la valeriana, que tiene efecto en los trastornos del sueño, y algunas trazas de alcaloides, piridínico, linanos y ácidos fenólicos. Bueno, eso es muy aburrido, sigamos adelante. En cuanto a la farmacología, lo más importante que tenemos que saber de la valeriana, que actúa sobre el sistema, porque estamos hablando a nivel de alteraciones de sueño, a nivel del sistema nervioso central, se le ha dado cualidades que es sedante e hipnótica, o sea, inductora del sueño. En los estudios se ha encontrado que produce disminución del tiempo necesario para conciliarlo, prolonga el tiempo de sueño y es capaz de producir
un sueño de mejor calidad, natural, profundo y reparador. Entre los mecanismos que se han encontrado en algunos estudios, los autores dicen que en los estudios cuando se utiliza en las ratas, en la corteza cerebral de las ratas, ¿qué se ha encontrado? Que este medicamento favorece la liberación del GABA, o sea, el gamma aminobutírico, que es uno de los neurotransmisores que encontramos en el cerebro, y parece que hace que favorezca la liberación y inhibe la recaptación de ese GABA. Esa es una de las teorías que se han encontrado con la valeriana. Y otra de las actividades que tiene la valeriana, tiene actividades espasmolíticas sobre el músculo liso. En cuanto a las indicaciones, como estamos hablando ahora de las alteraciones del sueño, pacientes con insomnio, se ha utilizado. Especialmente en los pacientes de adultos mayores, y también se puede utilizar en personas, digamos en adolescentes. Los autores dicen que el efecto no es inmediato, sino que hay que darle un tiempo al medicamento. Generalmente el medicamento hay que darlo por 2 a 4 semanas para empezar a ver los efectos del insomnio. Entonces, el médico le tiene que decir al paciente que eso no es inmediato. Ahora, ojalá no asociarlo con otros medicamentos depresores del sistema nervioso central, porque muchos de estos pacientes vienen tomando medicamentos para dormir. Lo ideal es no asociarlos. Y la respuesta no es inmediata si el paciente ya viene tomando medicamentos para el insomnio. Entre las indicaciones, también la ansiedad en pacientes con irritabilidad, o sea, excitabilidad nerviosa, en situaciones de estrés también se ha utilizado la valeriana. Y trastornos del sueño, lógicamente, de origen nervioso, se ha utilizado también la valeriana. Y entre los efectos, que puede entonces disminuir los espasmos musculares, porque como dije anteriormente, relaja la fibra lisa, y también se ha encontrado que también relaja la fibra muscular estriada. Contraindicaciones, los estudios dicen que ellos no han encontrado en los estudios ninguna interacción con algún otro medicamento. En vitro dicen que se sugiere que puede potenciar los efectos de barbitúricos, anestésicos y otros depresores, y si se asocia también con la ingesta de alcohol. No hay estudios de seguridad el uso durante el embarazo y la lactancia, entonces preferiblemente no darlos. En cuanto a las recomendaciones que todos sabemos, no se recomienda utilizar la valeriana antes de conducir o manejar maquinaria peligrosa, debido a que puede provocar disminución de la vigilancia durante un tiempo comprendido entre 1 a 2 horas después de su administración. En cuanto a las reacciones adversas, no se ha descrito a dosis terapéuticas. Pues a mayores dosis, lógicamente va a producir, en algunos puede producir náuseas, mareos, somnolencia, pero a dosis terapéuticas no hay reacciones adversas. En cuanto a la investigación, estuve buscando estudios que puedan hablar sobre el uso de la valeriana. Entonces, entre los estudios se encontraron el PubMed, un autor de Londres, donde empieza a hablar ya desde hay estudios muy antiguos, se encuentran desde el 81, pero consideré que ya son demasiado antiguos. Desde el 88 entonces aparecen estudios donde ya se empieza a hablar de la actividad biológica de la valeriana y de plantas que están relacionadas con ella. Entonces se encuentra a este autor que empieza a hablar como de la actividad de la valeriana, y empieza a hacer una revisión de la valeriana. Empieza a hacer una revisión este autor Hutton, y habla de que los constituyentes de la valeriana ya se referencia a la actividad sedante, o sea que confirma que realmente los extractos, y se lo atribuye a los valepotriatos. Dice que los valepotriatos son los que tienen el efecto sedante.
y lo asocia también con el ácido valerénico, que tiene la actividad sedante. El otro, entre los constituyentes, habla también del aceite esencial, que este aceite esencial va a tener las características sedantes dependiendo de la planta, en qué momento se sembró, de acuerdo a las características, a las propiedades. Entonces ese aceite va a presentar una buena calidad para hacer su efecto sedante. Encontró entonces, refuerza lo que habíamos dicho de la composición química de los cisterpenos y de los monoterpenos. Y empieza este mismo autor de Londres, Hutton, hace también un estudio que trata de afirmar la actividad de la valeriana en el insomnio, y él dice que realmente sí contiene esa actividad sedante, y vuelve y repite que es por los mismos valepotriatos, y especialmente de los más importantes es el ácido valerénico, y estos valepotriatos confirman la actividad inductora del sueño y sedante. Y en cuanto a las teorías, entonces confirma que actúa a nivel de ese ácido gamma-aminobutírico, entonces inhibiendo la recaptación y aumentando la liberación. Estos estudios, ¿por qué los traje? Los traje para confirmar lo que siempre se ha dicho de la valeriana. Hay otro estudio elaborado por un noruego, hizo una revisión de que realmente la valeriana se ayuda a dormir, sería la pregunta que él hace, y él confirma que también la valeriana ayuda, pero dice que los efectos no son inmediatos, como yo decía, los efectos no son inmediatos en el paciente, sino que necesita un tiempo, pero sí confirma que tiene un efecto inductor del sueño, un efecto sedante. Y la actividad sedante, pues le confirman ellos que lo está dado por los valepotriatos y por el ácido valerénico. El siguiente estudio es una revisión. Ellos hacen un metaanálisis en contra con un placebo. Metaanálisis, un placebo y valeriana. La conclusión es que ellos sacan en el estudio es que de pronto no hubo una buena escogencia en cuanto a la dosis, del medicamento. Entonces, algunos pacientes sí mejoran las alteraciones del sueño, y en el metaanálisis encuentran que hay otros pacientes que no presentan mejoría. Entonces empiezan a hacer una revisión de qué pasa en esos pacientes, por qué no respondieron, y la respuesta es que de pronto no se tuvo en cuenta la dosis, la escogencia del paciente. Entonces queda uno en ascuas en cuanto al resultado en este metaanálisis. El siguiente estudio hace una revisión de las plantas que se utilizan para el insomnio y su farmacología y la tolerabilidad de esas plantas, si así el paciente las tolera, cómo responde. Entonces empiezan a hablan de la valeriana, hablan de la pasiflora, y también hacen una acotación de la melisa, que es el toronjil. Pero no hay muchos estudios que acompañen a la melisa, o sea, hay más por el efecto inductor con la valeriana y con la pasiflora. El siguiente medicamento es la pasiflora, que pertenece a la familia de los Passifloraceae. Hay muchas especies y la más conocida es la Passiflora incarnata. En Sudamérica se encuentra la Passiflora mollissima, porque hay muchas especies de pasifloras. Se le ha llamado también la flor de la pasión, la pasionaria o granadilla. Se dice que de la planta, la parte utilizada para preparar el medicamento son las hojas y los tallos. La que aparece en la fotografía es la que se utiliza en Sudamérica, la Passiflora mollissima, que es extraída de hay una fruta, es la flor y la fruta, que es la banana. La composición
Lo más característico de la pasiflora es que está constituida por flavonoides y por alcaloides. Entonces sus cualidades o su efecto, digamos así, o farmacológico, está dado por los flavonoides, que le han dado características no solamente de sedantes, sino también de antiinflamatorios. Entre los más conocidos, de acuerdo a los estudios, se encuentra la vitexina y la isobitexina, pero todos estos flavonoides están en la composición de la pasiflora. Los otros, se han encontrado 5 alcaloides y los más conocidos son de tipo armala y armano. Y los más frecuentes, o lo que se han encontrado más en los estudios, es el armol y el armalol. Otro de los constituyentes de la pasiflora es el fitoesteroles, especialmente la fracción mantol, rica en alcaloides. Y los otros componentes de la pasiflora son ácidos grasos, ácidos fenólicos y trazas de aceite esencial. En cuanto a la farmacología de la pasiflora, el efecto que se ha encontrado en ella, igual que la valeriana, sedante, se dice que también un poquito inductor, y le dan también características de ansiolítico, o sea, tiene efecto a nivel ansiolítico, dado especialmente en la sedación y la inducción del sueño, en este caso por los flavonoides, que ellos también tienen un efecto a nivel del receptor GABA. Se le ha asociado también que reduce la actividad motora en el estudio con los ratones, es muy relajante y espasmolítica, y tiene efectos, se le ha encontrado también efectos a nivel antiinflamatorio porque actúa a nivel de las prostaglandinas, y en algunos estudios hablan de que tiene actividad antibacteriana y antifúngica. En cuanto a las indicaciones, la valeriana se ha utilizado más como para los síntomas leves de estrés mental, de insomnio, pero es excelente asociarla con la pasiflora con la valeriana. Y en algunos productos asocian la valeriana, la pasiflora y la melisa para potenciar pues, el efecto inductor del sueño. También otra de las indicaciones de la pasiflora es para pacientes con ansiedad, con intranquilidad, inquietud, irritabilidad, paciente con taquicardia. Todo esto dado por un síndrome o un trastorno nervioso en el individuo. También se han encontrado características miorelajantes, espasmolítica, y se indica en problemas de trastornos gastrointestinales nerviosos, en distonías neurovegetativos en la época del climaterio. En algunos pacientes se le puede mandar con migraña, o sea, en pacientes que tienen síntomas de este tipo nos puede ayudar la pasiflora, o sea, es un coadyuvante en algunos pacientes. Las contraindicaciones, estos medicamentos no se le ha encontrado que sean tóxicos a dosis terapéuticas, y en cuanto a sus efectos adversos, tampoco a dosis terapéuticas. Tener las mismas precauciones que se había dicho con la valeriana, y no se recomienda concomitante con fármacos que sean depresores del sistema nervioso. Tampoco se debe recomendar la pasiflora, yo digo que a las madres en embarazo y lactancia, y no se recomienda utilizar en niños menores de 12 años. En cuanto a las investigaciones, el primer estudio es hecho por un hindú, donde hace una revisión de la pasiflora que utilizan ellos en la India, y empieza a hablar de todas las características, empieza a hablar de todos los constituyentes de la pasiflora que ya habíamos dicho, y confirma que tiene efecto en muchas patologías de tipo orgánico y no a nivel solamente de trastornos nerviosos. En la India dice que se utiliza mucho la pasiflora, empieza a hablar de las diferentes especies que hay de la pasiflora, la edulis, la internata, y concluye que la pasiflora tiene efectos sedantes, tranquilizantes, y lo han utilizado asociado con la valeriana porque potencia el efecto como inductores de sueño. El siguiente estudio es extraído de un grupo de investigadores de Brasil, donde habla
la neurofarmacología o la actividad de la Passiflora edulis flavicarpa. En nuestro medio no se consigue tanto esa, en la Sudamérica se consigue más la molillísima. Pero trae a colación porque él empieza a hablar que es importante dentro de los componentes de la Passiflora los glicosilflavonoides, que le da características sedantes, y se ha encontrado que tiene efectos a nivel de la corteza, y ellos hablan algunos a nivel del cuerpo de la amígdala, a nivel cerebral, que actúa estos medicamentos, la valeriana y la Passiflora. Y uno de los componentes más importantes, ellos dicen que son los flavonoides. En algunos estudios, cuando se utilizaron los flavonoides, producía estimulación, o sea, producía actividad, pero ellos sí decían que si trabajaban a bajas dosis tenía efecto sedante cuando se hacía la experimentación en ratones. Hay otros estudios recogidos por un grupo de investigadores de la China que hablan del efecto ansiolítico y sedante de la Passiflora. En este caso repiten otra vez un estudio de la Passiflora edulis flavicarpa, que confirma que el medicamento tiene esas características. Pero como les dije, si se utiliza a dosis bajas, tiene efecto ansiolítico, si se aumenta la dosis, puede producir efecto sedante cuando se hacían las ratitas de experimentación. Otros estudios hechos por un grupo de Australia habla de farmacología y tipos de Passiflora. Aquí empieza a hablar de la Passiflora incarnata, que es la que de pronto es la más conocida, y empiezan a hablar de cómo actúan estos medicamentos y los diferentes tipos químicos de Passiflora. El siguiente estudio es hecho por un grupo de brasileños que empiezan a hablar otra vez y analizan de la composición de glicosilflavonoides de especies que vienen de Sudamérica. Y ellos empiezan a hablar de las especies de Sudamérica. La más conocida es la Passiflora molísima. Y dicen que su actividad sedante y su actividad ansiolítica está dado básicamente por los flavonoides, que digamos que es la composición más importante, y asociado también a los alcaloides que tiene la Passiflora. El otro medicamento es la Melissa officinalis, que la conocemos como nombre vulgar Citronella, Melissa toronjil y cidrón. Esta Melissa officinalis, el nombre científico es Melissa officinalis de la familia Lamiaceae. Dice que su sabor es amargo y aromático, y por frotamiento desprende un olor a limón característico. La parte utilizada de la planta para preparar el medicamento son hojas y tallos. Y en cuanto a la composición, tienen un aceite esencial que está formado por monoterpenos, entre ellos los más conocidos el geyal, la citronela, el linalol, cisterpenos, que está el beta-carotilo, triterpenos, ácido oxílico o linato, ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico. Dice que el más conocido es el ácido rosmílico, y tiene también flavonoides igual que la Passiflora, y entre ellos se encuentra la cosmocina, la isoquercina, la quercitrina y algunos taninos en su composición. En cuanto a la actividad farmacológica, ellos en los estudios confirman que tiene actividad sedante y ansiolítica, pero no es tan marcada como en el caso de la Passiflora y la valeriana. Dice que generalmente si se asocia la melisa y la valeriana, puede considerarse que puede ser una alternativa excelente para manejar los problemas del sueño o trastornos nerviosos en muchos pacientes. Dice que también los estudios muestran que tiene actividad espasmolítica
tiene actividad antifúngica, antiparasitaria y algunos hasta dicen que tiene efecto antiviral. Que la aplicación tópica de la melisa puede tener efectos adecuados sobre el virus del herpes simple. En algunos estudios dicen que tiene también actividad antioxidante y antitumoral. En cuanto a las indicaciones de la melisa, es básicamente para trastornos nerviosos, inquietud, insomnio, irritabilidad. Tratamiento también es excelente como carminativo en tratamientos digestivos, donde hay espasmos, donde hay distensión, donde hay presencia de gases o flatulencias, parece que tiene efectos excelentes la melisa. Y se dice que el emplear el extracto acuoso de la melisa a nivel tópico ayuda a las lesiones del herpes. Sí. Efectos adversos, dicen los autores que no se han descrito reacciones adversas a dosis terapéuticas. Las recomendaciones son todas las mismas antes expuestas para la valeriana y para la pasiflora. Se encontraron algunos estudios de la melisa, no son muy abundantes, son pocos estudios con respecto a la melisa, y se encontró de este autor de Francia, donde hablan de la acción neurotrópica del extracto de melisa officinales en el ratón, dándole características que tiene un efecto sedante, tranquilizante, disminuye la actividad motora, mejora cuando el ratoncito tenía problemas de dolores a nivel de abdomen o cuando estaba distendido, parece que tenía un efecto positivo, y eso lo describen ellos en el estudio. Los siguientes autores son de Nueva Zelanda, donde hablan de las características farmacológicas y donde comparan este medicamento, la Bandula muscifiola y la melisa officinalis, que tiene también características similares a la melisa, o sea que los dos comparten muchos de los efectos sedantes y tranquilizantes cuando se hace la experimentación en el ratón. Y el siguiente estudio es un estudio de Canadá, donde hacen un estudio de una fracción de la melisa officinalis y donde se va a medir también su efecto sobre el mismo el GABA, o sea, el ácido gamma aminobutírico. Ellos dicen que también tiene un efecto parecido a la valeriana, donde va a producir una liberación de este ácido y lo que hace un bloqueo de que evita que se recapte nuevamente. Entonces dice que eso se va a traducir en el estudio con sedación en el ratón y disminuye el movimiento o la actividad, digamos, psicomotriz cuando se realiza en el ratoncito. En el laboratorio Naturpharm se está realizando entonces una preparación para las alteraciones del sueño y se ha asociado entonces, teniendo en cuenta estos estudios, se ha hecho una asociación de la valeriana y de la pasiflora. En Sudamérica entonces, como dije, se utilizaba la pasiflora mollísima y asociada a la valeriana. Este extracto se dice que cada mililitro contiene solución de valeriana scan, se utiliza la raíz más o menos de 100 miligramos, y en la pasiflora mollísima se utilizan las hojas, y en este caso viene de 100 miligramos. La dosis recomendada, yo pienso que eso es criterio del médico, el laboratorio recomienda eso. Lo ideal es que si vamos a trabajar en un paciente, un trastorno nervioso, vamos a dosificarlo de acuerdo a lo que consideremos nosotros, o si simplemente lo que queremos es el manejo del insomnio, ellos dicen que ojalá dar el medicamento una hora más o menos antes de que el paciente se acueste, dar una dosificación que puede ser de 20 o 30 gotas. En los estudios hablan
de que se deben utilizar dosis altas. En algunos estudios dicen que para que haya una buena inducción del sueño, más o menos debe tener, algunos hablan de 200 miligramos, algunos otros autores hablan de 400. Parece que son dosis altas. Entonces habría que aumentar la frecuencia o digamos la cantidad en muchos de estos pacientes. La presentación que viene este producto que se llama Valepar, se ha llamado Valepar porque es la asociación de la valeriana y la pasiflora. Tienen presentación de frasco por 35 y 60 mililitros. Y el segundo producto, ellos le han llamado Valepaz porque como dijimos, utiliza la asociación donde se potencializa el efecto sedante e hipnótico de la valeriana, la melisa officinalis y la pasiflora muchísima. Donde cada mililitro de valeriana, donde se puede utilizar, dijimos que las raíces, eso viene en presentación de trituración y se utiliza los rizomas, o sea, la raíz del medicamento. El toronjil se puede utilizar los tallos y las hojas y viene en esa concentración, y de la pasiflora se utiliza las hojas. La dosis es de acuerdo a su criterio, el laboratorio recomienda de 20 a 30 gotas. Si hablamos de 3 veces al día es porque le estamos haciendo un manejo de algún trastorno nervioso al paciente, pero si solamente vamos a hacer, que le queremos hacer inducción del sueño, se recomendaría 1 hora o 2 horas antes de acostarse. Y como dicen los doctores, tienen que darle tiempo al medicamento porque el efecto no es tan rápido. Generalmente hay que hacer un tratamiento de 2 a 4 semanas para empezar a ver los resultados en muchos pacientes. Listo, lo hice conciso, rápido, no sé si... El tema no es muy árido, es muy difícil, porque realmente yo no venía a hablar de insomnio, porque el insomnio ustedes saben de eso, sino a comentar qué productos son buenos y los estudios que lo pueden avalar. O sea, uno puede decir, sí, la valeriana es un sedante, es un hipnótico, sí, pero usted con qué me puede demostrar. Entonces, los estudios fueron sustraídos de PubMed, ingresados por Medline, y confirman realmente lo que se sabe de la valeriana. Lo traje más es como para dar un soporte de que la valeriana sí es inductora del sueño y sí se asocia, se ha encontrado que sí se asocia a la pasiflora y últimamente a la melisa, puede mejorar mucho de las alteraciones de sueño en los pacientes, en las personas de la tercera edad, en las personas mayores. Bueno, muchas gracias. Perdón, doctora. Estimada doctora, yo creo que hay una confusión en cuanto a la valeriana, en cuanto al toronjil y en cuanto al sidrón. ¿Por qué? Porque el sidrón es uno, la valeriana es otra y el toronjil de otra manera. La valeriana se procesa según su metodología antiquísima y quizá empírica, inicialmente la flor para X tratamiento nervioso e insomnio. La raíz se trabaja para otra clase como sedante y el tallo produce otra reacción, es donde se saca el aceite. Segundo, el toronjil nos produce mucha tolerancia al sueño y ayuda, pero es muy diferente al sidrón. La melisa no se puede comparar y tampoco hacer. No, es que el nombre que yo encontré del toronjil es el cedrón, no es sidrón, sino cedrón, porque hay otro medicamento que se llama sidrón, que no es el toronjil. Este es el cedrón, se llama sidronela cedrón. La sidronela es otra. En los autores que yo revisé, ellos le llaman cedrón, porque el sidrón es otra planta. El sidrón es otra planta. Y la flor del sidrón nos produce. Pero yo no estaba hablando del sidrón, sino del toronjil. Bueno, disculpe la No, tranquilo. Lo que usted dice que con el tallo una cosa, yo siempre donde yo leí es que se utilizan las rizomas y las raíces. Eso es lo que yo revisé. Pero es que también hay que tener en cuenta la difusión y la dinamización de las plantas.
de lo contrario no sabemos cuál es. Estamos hablando de metodología, más no de parte del proceso para que nos dé como más amplitud. Disculpa. No, todo está bien, hay tantas escuelas diferentes que preguntan. ¿Qué sabe si la valeriana cultivada aquí en Colombia, escuché que los principios activos no tenían acción farmacológica? ¿Qué sabe sobre eso? Lo que pasa es que los estudios que pesar, pero los estudios que yo revisé no fueron estudios, porque son estudios que están avalados en PubMed, en la Librería Nacional de Estados Unidos. No me aparecen estudios colombianos, solamente aparecen